escucha bien? Bueno, ¿cómo están? Veo que somos bastantes, así que bueno, estoy contenta por toda esta convocatoria. Yo soy Carla Palavicini, soy doctora en física y trabajo en un laboratorio de neurociencias en la Universidad de Buenos Aires y también trabajo en FLENI junto con mi directora de postdoctorado. Y hoy les voy a contar un trabajo que hicimos que es un estudio fenomenológico, o sea, de las propiedades, digamos, subjetivas, emergentes, que del consumo de distintas variedades de cannabis, estudiado a través de los reportes de personas, o sea, personas que consumieron y contaron su experiencia. Es, digamos, en la superficie más alta del acceso de la información, porque uno podría arrancar desde abajo, desde la molécula, podría arrancar desde la neurona, podría arrancar desde el cerebro, y lo último a lo que se llega es a la fenomenología, a lo que nos hace, ¿no? Y vamos a intentar partir desde ese punto para llegar de vuelta a ese punto, al usuario. No hay una cosa global que podamos decir, bueno, este es el estatus del cannabis en el mundo y vamos a dar un estándar, un ISO del cannabis, ¿no? No se puede, porque si es ilegal en un lugar y ilegal en otro, yo no le puedo decir al lugar en donde es ilegal que tenga un estándar para clasificarlo, por ejemplo. Entonces lo que pasa es que en muchos de estos lugares en donde sí es legal, en donde uno puede ir a un club canábico, un dispensario, a cualquier lugar legal de venta de cannabis, los usuarios van tanto para uso medicinal como para uso recreativo y se encuentran con un montón de variedades, tanto para fumar, para consumir aceite, para comer, un montón de cosas que en realidad no tienen mucha información por detrás del efecto final que van a tener, ¿sí? Y también todos estos dispensarios, la gente que los vende, ¿no? Toda la gente que es experta, que probablemente no empezó a cultivar el día que se legalizó, probablemente venga de años cultivando y tenga una experiencia y un conocimiento, estuvo acostumbrado a moverse también sin ninguna regulación y tienen ideas y tienen con la mejor intención, te van a decir que esta te vas a hacer escribir un poema, que esta te va a hacer creativo para el arte, para los colores, pero en realidad no hay mucha información por detrás de esto, más que una percepción subjetiva, ¿no? de lo que está pasando. Entonces, lo que vamos a ver un poco primero es las cosas que sí objetivamente tiene el cannabis, ¿no? La planta en sí, que genera los efectos que genera, tanto terapéuticos, subjetivos y de todos los tipos. Los cannabinoides, creo que los conocen todos, se ha estado hablando acá, bueno, la revista THC está nombrada detrás de uno de ellos, que es el componente psicoactivo más fuerte que tiene la planta. De hecho, la potencia del efecto, la potencia de la planta se suele medir en su concentración de THC. Y a nivel evolutivo, estos componentes tienen funciones para la planta. La planta los usa para protegerse de patógenos, como antifungal, y también lo usa para la apoptosis, para la muerte celular, que es algo que la planta usa para regular su energía. Digamos, cuando florece, tal vez decide matar hojas de por debajo que no reciban tanta luz, que gastan energía y no le dan tanta energía a la planta, y redistribuye la energía. Pero estas moléculas, bueno, como ven, son muy sensibles al entorno y el lugar en la planta. Por ejemplo, durante la floración hay una gran concentración de THC en esas hojas de abajo para que se genere esa apoptosis. Entonces, si yo quisiera medir, si yo tengo una variedad, una planta, y mido la concentración de THC, CBD, CBN, hay como 60 cannabinoides, eso no me garantiza ni siquiera que en esa misma planta más adelante en su edad, o que en la próxima generación, o que en otro lugar de la planta se conserve la misma cantidad, ¿sí? Así que si quisiéramos definirla realmente por esa medida, no vamos a tener una cosa muy exacta con la cual basarnos en el tiempo. Otros componentes que tiene la planta son los terpenos, terpenoides, flavonoides. Son un montón de moléculas, son 200 de moléculas que son las encargadas de darle a las plantas su aroma y sus sabores característicos. Y no son exclusivas del cannabis, ¿no? Distintas plantas tienen, o sea, ahí vemos la pimienta, el limón, la lavanda, el lúpulo con el que se hace la cerveza, que tiene un sabor característico. Todo esto es por terpenos o terpenoides, que son moléculas encargadas de esto. Para la planta, ¿sí? Tienen sus funciones, ¿no? Como, por ejemplo, claro, sabores o aromas, interactúan con otros organismos.
Para los herbívoros son aromas repelentes, para los insectos polinizadores los atraen, entonces tienen esa función, digamos, a nivel evolutivo. Y bueno, también es protector, no sé si estoy tapando yo mi propia presentación, de protección de distintos tipos de organismos. Y a diferencia de los cannabinoides, los terpenos son mucho más conservados, son más heredables, ¿sí? Están menos influenciados por el entorno y se conservan a lo largo de las generaciones. Y si nos ponemos a pensar un poco, muchos de los nombres de las variedades de las plantas están nombradas después de sabores o de aromas, ¿no? Como Blueberry, Lemon Haze, Pineapple Express, que es tan famosa. Bueno, todo esto es porque esos aromas y esos sabores sí se mantienen en el tiempo, no así la concentración de cannabinoides si es que uno no controla muy bien el entorno de cultivo. Estas moléculas también tienen acción terapéutica y también tienen acción sobre las personas, o sea, no son solamente los cannabinoides los que hacen cosas. Y además de tener su propia acción, generan sinergia con los cannabinoides, o sea, actúan en conjunto. Los dos actuando juntos hacen un efecto que es distinto a la suma de las partes. Entonces, si yo quisiera caracterizar mi planta y decir tipo, bueno, para que una persona sepa exactamente lo que le va a hacer, tiene que medirle toda esta lista de cannabinoides y toda esta lista de terpenos, terpenoides, flavonoides, etcétera, etcétera, sería una cantidad de exámenes químicos que son caros, que no son fáciles de hacer y que llevan muchísimo tiempo y que encima, por ejemplo, la parte del perfil de cannabinoides no se va a mantener en el tiempo. No es que si lo hice una vez y ya está, tengo toda mi generación de plantas descripta y te puedo dar el recetario con la explicación. Entonces, ir en esa dirección, o sea, que es una dirección válida para cosas en investigación y para ciertas cosas en medicina, saber exactamente las composiciones, no es algo práctico si a lo que apuntamos es a que la gente pueda acceder a una planta en su casa o en un club canábico como en Uruguay y tener una descripción correcta de la misma. Entonces lo que nosotros hicimos, lo que pensamos fue, vamos del otro lado. En vez de intentar describirlo con todo esto, a ver si, perdón, pensé que tenía algo, con todas estas moléculas y con todas estas cosas, vamos a ver directamente el otro extremo. Vamos a ver qué es lo que dice la gente que le hacen estas cosas. Entonces, usamos una base de datos, lo que hicimos fue un estudio de Big Data, de reportes de usuarios, que se meten en esta página de internet y eligen la variedad de la planta que han consumido y explican su experiencia, tanto con una narrativa libre y con unos cuestionarios en donde describen un set de sabores y un set de efectos subjetivos que sintieron, ¿sí? Y después, para un poco contrastar e intentar volver un poco atrás y justificar, usamos otra base de datos que tiene menos reportes. En el anterior usamos como 100.000 reportes de 887 variedades. Acá nos quedaron 183 de esas 887, de las cuales había 443 muestras en total. O sea, teníamos algunas repetidas con las cuales pudimos trabajar. Y entonces usamos, lo más importante fue la base de datos de los reportes y lo segundo fue algo que hicimos, una corroboración extra con la parte de la composición de perfiles de cannabinoides y terpenoides. Para analizar todo esto, porque justamente lo que tenemos es grandes bases de datos, si yo hubiese tenido que leer los 100.000 reportes, no estaría acá parada, todavía estaría intentando leerlos uno por uno. Lo que hacemos es usamos herramientas computacionales que nos los analizan de forma objetiva y nos dan datos cuantitativos, ¿sí? Por un lado, usamos técnicas de aprendizaje de Machine Learning no supervisado, lo que significa que yo no le estoy diciendo nada, solo le estoy pasando los datos, y lo que hacen en general es agrupar, decirme, estas están más conectadas con estas que con todo el resto, entonces las llamo un conjunto, estas las de más allá. Son buenas clasificadores, digamos, de una forma de divisores de cosas en grupos. Por otro lado, también usamos métodos de aprendizaje supervisados, que son clasificadores en donde yo le digo, esto están en dos conjuntos y le doy un ejemplo, los de este conjunto son estos y los de este conjunto son estos, y después le meto otra información a ver si me los puede separar y distinguir correctamente un conjunto del otro. Sí, estas son dos técnicas de Machine Learning que se usan muchas veces para utilizar y analizar grandes bases de datos. Y por otro lado,
para analizar la narrativa libre, cuando uno está escribiendo y contando su experiencia, está haciéndolo libremente y hay un significado semántico por detrás de todo lo que está diciendo, ¿no? Y entonces hay técnicas que nos permiten extraer ese significado, es decir, cuán similar es un texto a otro, por más de que no tenga exactamente las mismas palabras, por la relación que tienen las palabras entre sí. Y después usamos otra técnica para poder comparar ambos sistemas. Entonces acá vamos con los primeros resultados, que es lo más divertido. Estos son los resultados obtenidos solamente utilizando las etiquetas de efectos. ¿Se acuerdan que les conté que contestaban una lista de efectos subjetivos? Y a partir de eso nosotros pudimos cuantificar cada especie, cada cepa, que también están marcadas por especie, con un numerito por cada uno de esos efectos. Y a partir de eso encontramos esta agrupación que es prácticamente tiene 4 módulos, ¿sí? Y cuando los pintamos por especie, índica, sativa o híbrida, se ve un claro gradiente de sativas abajo, híbridas en el medio, índicas del otro lado. Y esto es solamente gente reportando etiquetas de efectos que sintieron, nada más que eso. Y en los paneles de la izquierda hay unos zooms en donde se ve que están acumuladas muchas cepas que tienen nombres asociados a sabores, están clusterizadas juntas. Acá nadie les dijo al gráfico que tenían que estar juntas estas. Sin embargo, todas las Diesel están juntas, todas las Skunk, todas las Lemon, todas las Grape, todas las Mango, las Cheese, todas las que tenían un nombre asociado a un sabor similar, están juntas en eso, en que no es supervisado, ¿sí? Simplemente por lo que la gente reportó, se unieron. Y después, si lo pasamos por el segundo que les dije, clasificador, que es el que yo le digo unos ejemplos y después a ver si me lo separa bien, lo que obtuvimos es que lo clasifica perfectamente, mucho mejor que la Chance Índicas de Sativa. O sea que, por etiquetas de reporte de usuario, si yo tengo entrenado este clasificador, puedo decir, alguien me llena el mismo cuestionario de efectos, a ver, este lo tuve, este no, este sí, este no, este sí, este no, voy a poder clasificar si es índica o sativa con muy alta precisión, solamente por efectos reportados por usuarios. Ahora, lo mismo, pero con sabores, lo cual es un poco más interesante también porque ¿por qué el sabor tendría que clasificarme, no? Si vamos un poco al final del cuento, que es lo último que les conté, clasifica perfectamente también, o sea, si yo le doy una lista de sabores, o sea, esta misma, y me le contestan sí, no, sí, no, sí, 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 bueno, ahí lo voy a poder, con muy alta probabilidad, voy a saber si esa planta es una índica o una sativa. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que también son muy heredables los terpenos? Así que eso tiene bastante sentido. Y bueno, acá están los módulos que se generan, también se genera un leve gradiente, ¿no? De sativas abajo y híbridas por el medio, de índicas arriba. Y por supuesto, a la hora de reportar los sabores, se juntan todas las cepas que tienen sabores, nombres asociados a sabores automáticamente. Sin que yo les pida nada, las cepas que tienen nombres asociados a sabores se juntan y se asocian por etiquetas de sabores. Eso por ahí era un poquitito más esperable, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos, todo esto es generado solamente con la información que la gente dice, que sintió un efecto, un sabor de las cosas. Hasta acá estamos viendo entonces. Vamos a ver, esto es una de las cosas para mí más interesantes del trabajo que les voy a mostrar hoy. Así que en este gráfico me voy a quedar un buen rato contándoles, porque lo que es este gráfico es un gráfico en donde teníamos las cepas con todas sus etiquetas de sabores, las cepas con todas sus etiquetas de efectos, y lo que hicimos fue hacer una asociación entre los efectos y los sabores. Ver, cuando reporto este efecto, ¿cuántas veces reporté este sabor? ¿Sí? ¿Se entiende? Más o menos es una cosa así. Todo esto hecho con más de 100.000 reportes en 887 cepas. Y lo que encontramos es, acá tenemos, en este gráfico tenemos relaciones altas, positivas, en colores amarillo, naranja, rojo, y relaciones negativas en colores celestes y verdes, y todo lo que es gris significa que no fue significativo, o sea que la relación que yo encontré no es una relación en que yo pueda confiar, ¿sí?
todas estas relaciones que están acá son relaciones en las que yo puedo confiar que estadísticamente probablemente tienen muy alta probabilidad de sostenerse para nuevos datos. Entonces, lo que encontramos, y acá están organizados los efectos y los sabores en forma jerárquica en cuán cerca estaba uno del otro con respecto a sus asociaciones. Y lo que encontramos muy interesante es que hay ciertos conjuntos de sabores que están asociados positivamente a efectos estimulantes y asociados negativamente, pero totalmente contrastados, a efectos relajantes. Y lo mismo al revés, ¿no? Los que están positivamente correlacionados con efectos estimulantes están negativamente correlacionados con efectos relajantes. O sea, es como un doble control. O sea, estos sabores realmente están asociados a efectos relajantes y estos están realmente a efectos estimulantes y no de la otra manera. Y los que encontramos consistentemente son un conjunto de aromas asociados a efectos sedativos o relajantes, que son pungentes, el olor de sabor a tierra, a madera, a bayas o las berries, y arándanos, las blueberries. Y los aromas o sabores asociados a efectos estimulantes o que te despiertan y que te estimulan, son los sabores asociados, son casi todos cítricos, ¿no? Cítrico, naranja, ananá, tropical, lima, limón. Eso, o sea, ahí ya tenemos, esta es una herramienta que, un poco orientándonos por cómo huele o el sabor que tiene, yo podría, en un grande rasgo de si es estimulante o relajante, poder distinguir la planta que estoy eligiendo. Y esto nos separó también a los efectos en unos grupos muy importantes. Los que están abajo, que ven que están todos acá en azul, que correlacionan negativamente con todos, o sea, cuando tuvieron ese efecto no reportaron ningún sabor prácticamente, o sea, negativamente. Cuando dije este, no reporté este. Son todos los efectos asociados con el mal viaje, ¿sí? Con la paranoia, con la ansiedad, con el estrés. Y eso tiene un poco de sentido en la forma que sí, cuando uno la está pasando mal, por ahí no se está fijando si esto tiene gusto a manzana, a uva o a pera, sino que la está pasando mal y lo único que reporta es que la pasó mal, ¿sí? Entonces, no es una cuestión de que lo que no tiene sabor tiene un mal viaje, sino que el mal viaje supedita cualquier otra percepción que uno pueda tener. Y después están lo que llamamos el conjunto de efectos estimulantes, y los efectos estimulantes están más cerca, ¿sí?, a nivel jerárquico de los malos viajes. O sea que es más común llegar desde un lado estimulante a un mal viaje que desde un lado más sedativo a un mal viaje. Y finalmente, pues ahí arriba están todos los efectos asociados a lo sedativo. Y en el medio hay un montón de efectos que son bastante comunes, como tener la boca seca, los ojos secos, reírse, ¿sí?, que son como muy comunes y por eso no correlacionan positivamente con nada, porque probablemente fueron reportados muchas veces. Entonces, esto es algo muy interesante de lo cual quiero que nos quedemos con estos dos grupos, ¿no? Y ahora vamos a pasar al estudio de los reportes, de las narrativas libres, donde la gente reporta libremente lo que le pasó. En vez de tener que poner una etiqueta, ¿no?, que por ahí los limita a su elección, tienen ahora un espacio donde ellos cuentan cómo se sintieron de forma libre sin estar sesgados por un conjunto de etiquetas. Y al hacer eso, analizamos, como yo les conté, con esta herramienta que me permite extraer la información semántica latente, o sea, y me permite ver cuán cercano o cuán similar a nivel el significado subyacente de lo que estoy hablando es un reporte de otro, ¿sí? Hicimos lo mismo con todas las cepas y encontramos que la distribución, o sea, lo que está acá arriba, lo que está del lado izquierdo, es la modularidad, ¿sí?, que es como este programa automáticamente me asocia a las cepas. Y me las asocia de una forma prácticamente bimodal. O sea que cuando la gente está hablando de su experiencia, por lo general, a grandes rasgos, hay dos tipos de experiencia que están describiendo. Por más de que uno creería que hay un montón de matices y de cosas pequeñitas por detrás, todas esas tal vez en el análisis de Big Data se cancelan y no son tan prevalecientes, y de lo que la gente habla y de lo que la gente describe son dos tipos de experiencias principalmente significativas. Y si ven, en el gráfico que está pintado por especie, esos dos conjuntos están bien también discriminados
por índicas osativas y con las híbridas por el medio, ¿sí? Entonces, eso es bastante interesante y copado porque si tenemos un conjunto si tenemos dos conjuntos de tipos de experiencias y tenemos dos conjuntos de tipos de sabores asociados a dos conjuntos de tipos de experiencias, ¿sabe? Eso es algo que, bueno, la gente en general, por más de todos los matices y todo, tiene dos tipos de cosas que percibe y tiene dos tipos de conjuntos de sabores o aromas para poder elegir si va a querer estar de un lado o del otro del espectro. Y con esta misma técnica, lo que se puede hacer es extraer tópicos principales. O sea, ¿qué es lo que más le importa a la gente cuando está contando? O sea, de lo que más habla la gente cuando habla de su experiencia con cannabis y con las distintas cepas, que se llaman componentes principales de la narrativa, ¿sí? Entonces, acá en los tópicos principales, acá tienen las palabras más usadas, en donde estos que están en la primera caja, que son las primeras tres, van a ver que están muy asociadas con efectos subjetivos, efectos terapéuticos y cómo se sintieron, ¿sí? Cuando dice dolor, esto está hecho palabra a palabra, así que dolor puede ser esto me quitó el dolor, no necesariamente me dio dolor. Pero contento, relajado, energético, son todas palabras que están entre las principales de los primeros tres tópicos. O sea que lo primero que la gente habla es de cómo se sintieron y de su experiencia subjetiva y de cuán bien les hizo a nivel terapéutico. Y el segundo conjunto de tópicos es el conjunto asociado a cómo consiguieron la planta. Si bien la crecieron en su casa, la cultivaron, la fueron a comprar a un lugar, se fueron a otro país, creo que la palabra Ámsterdam también está ahí como entre los tópicos principales. O sea que el usuario, obviamente cuando te cuenta su experiencia, te cuenta su experiencia subjetiva y cómo lo ayudó o no terapéuticamente. Y lo segundo más importante de lo que está hablando es cómo consiguió la planta. O sea que hay un usuario muy dirigido a elegir. O sea, y que le presta mucha atención a cómo elige o a cómo crece o a cómo compra. Entonces, es algo a lo que podemos estar atentos para darle información, porque es algo que le interesa. Y por último, lo que hicimos fue esta comparación para ver cuán consistentes son las personas cuando hablan en sus narrativas libres, sus etiquetas. Porque antes hicimos todo con las etiquetas y ahora estamos con las narrativas libres. Decimos que tal vez las narrativas libres son menos cegadas que las de las etiquetas, que son un poco más dirigidas, entonces la gente no puede elegir mucho. Y lo que hicimos fue agarrar dos cepas que tienen un gran número de reportes. O sea, la Super Lemon Haze tiene 1373 reportes y la Blueberry tiene 1400 y pico. Y les hicimos exactamente lo mismo que antes, les extrajimos los tópicos principales, los primeros 5, y lo que agarramos fue comparar las etiquetas más reportadas en esa cepa y compararlas, la distancia que tiene cada una de esas palabras con todas las palabras a cada uno de esos tópicos principales. Y eso es lo que se ve en ese gráfico que se llama radar plot, es un gráfico como radial, ¿sí? Entonces, cuanto más grande está en cada color, en cada componente principal, significa que estaba más cerca, tenía más que ver con lo que se reportaba. Y lo comparamos con palabras al azar y efectivamente tenía mucho más cercanía la palabra que ellos seleccionaron como etiqueta con lo que ellos reportaron libremente que agarrar cualquier palabra al azar. O sea que reportan de una forma consistente. Son como un chequeo, pero es interesante también ver que estas herramientas sirven para hacer muchísimas cosas de este tipo. Bueno, y por último, hicimos esta última validación usando información de una página web que tiene perfiles de terpenos y cannabinoides. Y lo primero que observamos fue que para las cepas que tienen más de una muestra pudimos obtener un promedio y un desvío, y el desvío de la cantidad de THC, CBD y todos estos distintos tipos de cannabinoides es bastante alto. Es que en algunos casos es comparable con el valor del promedio, con lo cual estos datos, o sea, hay que tener mucho cuidado porque no se mantienen en el tiempo, tienen mucha variación. Y lo que hicimos fue, lo que está en los gráficos de arriba es la típica división en quemotipos, en 1, 2 y 3, de 5 a 1 THC-CBD,
1 a 5 y todo lo del medio. Eso es bidimensional. Y lo que nosotros hicimos fue, usando todas las dimensiones, un nuevo clustering, y ahí lo que vemos es que también encontramos 3 grupos, 3 conjuntos, lo que podríamos llamar un quemotipo multidimensional, que tiene en cuenta todos los tipos de cannabinoides. Y muy interesantemente con los terpenos, una vez más, mucha variabilidad entre las muestras que pudimos tener, o sea que hay que tener cuidado y tomar con pinzas estos resultados. Y lo que obtuvimos fue, por supuesto, los sabores se agruparon en una forma bastante consistente porque tienen que ver con los terpenos, pero lo más interesante de todo esto fue que tenemos, los efectos se agruparon en 3 módulos asociados a la cantidad de terpenos que tiene la planta. O sea, los efectos reportados los pusimos en función de los terpenos registrados. Y encontramos que hay 3 grupos, ¿sí? Y en esos 3 grupos están, por un lado, los más asociados al mal viaje, por un lado, los efectos estimulantes y por otro, los efectos sedativos, con alguno de esos intermedios mezclados entre los grupos. ¿Se acuerdan los que habían quedado en el medio en gris? Esos quedaron mezclados entre los grupos, pero quedaron bien separados todos estos efectos con el mismo grupo que habíamos encontrado antes, con los reportes de las personas, asociando sabores y efectos. Ahora, con terpenos, encontramos la misma asociación entre efectos, lo cual es una corroboración extra. De vuelta, ojo que esto habría que repetirlo mucho mejor con información o sea, más consistente, con más cepas y menos variabilidad. Pero bueno, esto sería como la completitud de todo. Lo que hicimos fue agarrar, acá voy a poner un poco un resumen, ¿no? Un montón de reportes de un montón de personas y agarramos y pudimos separar cepas y unir cepas en grupos, en conjuntos, a través de solamente lo que la gente reportaba, usando solamente reportes de usuarios, etiquetas narrativas, sabores, efectos. O sea, y de ahí llegamos a otra información para los usuarios. Hay sabores relacionados a ciertos efectos, hay efectos que se agrupan entre sí. Los efectos estimulantes están más cerca del mal viaje que los efectos relajantes. Y que la agrupación, acá ya pasé, sí, y que la agrupación es la misma entre el reporte de las personas y si lo hacemos mediante los terpenos. O sea que los terpenos también tienen un uso muy importante en todo esto, tienen un protagonismo también en todo esto. Así que bueno, acá tenemos otro resumen de conclusiones, pero bueno, también esto importante, la gente cuando reporta libremente reporta 2 tipos de experiencias en general, y esas 2 tipos de experiencias las podemos asociar con las 2 tipos de experiencias sacando el mal viaje, ¿no?, entre los estimulantes y los sedativos. Y podríamos con esto informar, darle una herramienta más a la gente que puede llevar en su cara para darse cuenta a la hora de elegir si quiere estar de un lado o del otro del espectro, y no tener que decirles, bueno, la única forma de saber es que hagas un montón de análisis químicos a la materia y si no, no vas a tener ningún tipo de información y eso es lo único que vale la pena. Porque yo creo que quiero terminar, esto es una foto que justo encontré en internet, de hacia dónde queremos ir ahora que estamos dando, somos tantos y se da esta lucha, hacia dónde queremos ir en el camino de la legalización, ¿sí? Esto es 3 meses de desechos de legal e ilegal, digamos, que si queremos ir a algo que sea más hacia la gente que pueda cultivar o que pueda hacer como cualquier cosa en su casa, como puede tener una planta de romero, pueda tener una planta de marihuana, o si lo que queremos hacer es ir en una lucha para una legalización para algo que sea provisto por empresas o por farmacéuticas, ¿no? O sea, si podemos encontrar herramientas que puedan salir desde datos de la gente hacia la gente y que no dependan siempre de que la única forma que tenés de saber que esto es así o asado, te va a hacer de esta manera o la otra, es hacerle todos tus análisis químicos, ahí la única opción que queda es que empresas grandes con mucho dinero y farmacéuticas sean las únicas que te puedan proveer algo en lo que puedas confiar. Y las plantas se usan hace mucho tiempo y se podrían empezar a usar este tipo de herramientas para informar de una forma más cercana a los usuarios acerca de cómo poder elegir mejor lo que van a sentir. Así que bueno, con esto terminamos. Estos son los distintos autores del trabajo y yo. Gracias.